Bueno, mira con la remera con la que te recibo, Román. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias amigo Jonathan por recibirme en tu casa. Muy emocionado por este video que estamos por hacer. Y gracias también nuevamente por incluirme en tu programa, ¿no? No, por favor. Mira, bueno, me puse la remera que usaba cuando militaba en Descamisados. Ah, Eh, Así que, bueno, creo que es pertinente porque vamos a hablar de los peronistas de izquierda. Habría que poner entre comillas peronistas, ¿no? sí, hay como cierta contradicción en, en la designación de peronista de izquierda, Contradicción. sobre todo cuando Perón habla de una tercera posición, ¿no? Así es. Pero, ¿qué te parece si empezamos siendo contemplativos con la izquierda peronista, tratando de razonar aquellos elementos que hacen justamente razonable o entendible el giro a la izquierda por parte de ciertos peronistas? Porque, y yo creo que ahí estás de acuerdo conmigo, no hay un discurso que esté totalmente equivocado. Todos los discursos tienen algo de verdad. Sí, estoy de acuerdo en esa afirmación. Y son peligrosos porque tienen verdad y mentira. O sea, el error mezclado con la verdad es peligroso, ¿no? Sí. Las medias verdades. En ese sentido, yo me permito como peronista, o sea, desde adentro del peronismo, hacer una crítica al general Perón. Y esta crítica tiene que ver con la ambigüedad que tuvo Perón con la izquierda, sobre todo en Puerta de Hierro, cuando él estaba en el exilio en España. Bueno, de alguna manera él ha generado una movilización, ha incentivado la lucha armada, ha incentivado un poco la izquierda, ha acercado mucho al peronismo, al movimiento guevarista, ha hablado bien de Guevara como un compañero. De Mao Zedong también. De Mao Zedong también. Yo creo que eso, si bien a Perón le servía coyunturalmente, a la larga terminó dañando al movimiento porque muchos se aferraron a esa ambigüedad de Perón para construir un peronismo a su manera, digamos, ¿no? Exactamente. Provocó una mala interpretación que sigue hasta nuestros días, increíblemente. Sigue. A pesar de los desenlaces que se dieron con su retorno en los 70. Exacto, y que él mismo en su vuelta condenó a estos imberbes que querían ser más peronistas que Perón, ¿no? Y hay una historiografía que habla de los tres Perones, ¿no? Viste que se habla del primer Perón, que es un peronista de izquierda, que es un peronista revolucionario, el Perón de Evita. El segundo Perón, que ya comienza a trazar acuerdos con empresas multinacionales, ¿no? Que comienza a ser un poco más capitalista, según esta línea de historiografía, digamos, revisionista, que en el fondo hoy ya es la oficial de los gobiernos, ¿no? Se estudia al tercer Perón como el Perón facho, el Perón de derecha. Y después hay otra línea que es como al revés de la que has dicho, una línea que dice que el primer Perón era nacionalista, falangista, después en el segundo periodo va a ser liberal, y bueno, la tercera ya va a ser como una especie de, no sé, como una especie de democracia cristiana, ¿no? Claro. Son categorías bastante extrañas y contradictorias entre sí que dan estas líneas de las que he hecho referencia. ¿Y cómo pensar el surgimiento de la izquierda peronista? Había un contexto mundial, un contexto geopolítico de lucha entre la izquierda y la derecha, el comunismo y el neoliberalismo. Bueno, se estaba viviendo justamente, más que todo a partir del principio de los 60, una infiltración marxista desde la Unión Soviética, después más tarde también va a ser de la China maoísta, y después con el impulso que le va a dar en Latinoamérica Cuba, claro, que no solo va a preparar ideólogos, sino que va a preparar
la lucha armada hacia Latinoamérica, ¿no? Sí. Y hay otro tema, no sé si lo vamos a desarrollar en el video, que es el hecho de que Gran Bretaña también fomentó la izquierda de Latinoamérica. A ver, explícame eso, lo desconocía. A ver. Y bueno, no lo vamos a super desarrollar, pero te voy a tirar ahí la piedrita para que todos los que nos están viendo también investiguen. Dale. Durante el gobierno de Isabel Perón se descomisó, creo que se dice, ¿sí?, un barco británico que traía toneladas de armamento, entre ellos fusiles FAL, pistolas y grandes cantidades de municiones, y era justo en el punto crítico del terrorismo subversivo en Argentina. Se lo citó al embajador británico para que dé explicaciones, no dijo nada contundente. Creo que después de eso se lo llega a expulsar también, no recuerdo bien, ahí me falla la memoria, pero era obvio para quién iban esas armas, ¿no?, en nuestro país. Además de que sucedían hechos muy terroristas, pero hechos terroristas muy particulares, como por ejemplo el caso del general del Valle Larraburo, creo que se llama, no sé si lo escuchaste alguna vez. Bueno, lo secuestran los herpistas, lo tienen en ellos le decían fosa del pueblo, donde lo tenían aislado, sin luz, comida, agua. Sí, sí. Bueno, ahí estuvo Aramburu. Dicen, también Aramburu. Bueno, dicen que no fue accidental, que no fue un secuestro más lo de Larraburu, porque dice que él tenía conexión con fábricas de pólvora, explosivos, inclusive tenía conexión con el diseño de cohetes de la Argentina. Mira. Y dicen que lo que a él le pedían estos guerrilleros era las fórmulas de estas químicas y también de los diseños de cohetes. Entonces uno dice, ¿por qué un grupo guerrillero que opera en el campo, en la ciudad, por qué buscaría lo de los químicos explosivos? Se entiende, pero ¿por qué el diseño de cohetes? Parece que hubo una mano de inteligencia allá atrás. Mira. Y después hay un historiador, cuyo nombre no recuerdo, quizás después del video lo podríamos poner en la descripción, que él dice que la única manera de deshacer la obra de Perón era a través de una revolución armada y violenta. Es un historiador inglés, creo que inclusive. Y bueno, la muerte de Rucci también, ¿no? Es algo que enfrenta claramente a la izquierda con el peronismo. Ajá, y fíjate el paralelismo de la muerte de Rucci con Carrero Blanco, creo que se llama el mano derecha de Francisco Franco. Claro. Es como que la sinarquía internacional, que nombraba Perón, les ha cortado la pierna a estos dos caudillos, les ha roto las piernas, porque después de la muerte de Franco, quien lo iba a suceder y iba a continuar el modelo franquista o quizás falangista, era Carrero Blanco, y se lo mata. Y decían muchos que Rucci era como el heredero de Perón. Quizás no hubiera heredado el gobierno, pero sí la condición y la pureza del movimiento. Pero es que la columna vertebral del movimiento peronista es el movimiento obrero organizado. En realidad el peronismo no es fascista, justamente porque no es el movimiento obrero que está siendo organizado y manipulado por el Estado, sino que es un movimiento obrero libre, ¿sí?, que tiene sus propias políticas, su propia dinámica y también su propia iniciativa. En ese sentido, claramente, digamos, la sinarquía internacional ataca por izquierda desde el foquismo. Vos ten en cuenta que Guevara, en crear 2-3 Vietnam, él plantea que la guerra de guerrillas, ¿no?, que son las guerras de baja intensidad, que Guevara dice, tenemos que llevar la guerra a todos los lugares, a las casas de nuestro enemigo, al patio de nuestro enemigo, a los clubes de nuestro enemigo. Es decir, plantea una táctica guerrillera que va a utilizar mucho la izquierda peronista en la Argentina, ¿no?, esa táctica foquista, guerrillera, de la guerrilla armada. Y justamente el foquismo consiste en que no es el pueblo, a través de sus representantes organizados, que es el movimiento obrero,
el que hace la política, sino un foco, una vanguardia iluminada que conoce las leyes de la historia y que a través de esa iluminación, bueno, se pone en la cresta de la ola y desde el altar de la vanguardia le dicta al pueblo lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar, digamos, ¿no? Eso es muy de la izquierda, esa idea de que la izquierda siente que el pueblo no sabe hablar, que hay que enseñar a hablar, que la izquierda no sabe vivir su sexualidad, que la izquierda le enseña al pueblo cómo vivir las relaciones de género. Terminan siendo elitistas y burgueses, ellos mismos, claro, con esa concepción. Claro, vos fijate que se dice que Mariano Moreno tradujo el contrato social de Rousseau, ¿no? Algunos lo ponen en cuestión, pero Mariano Moreno era un jacobino. Y en esa traducción hace comentarios al margen, y en ese comentario que después lo lleva al plan de operaciones, él dice, bien iluminista, los pueblos no ven más de lo que se les muestra, ni oyen más que lo que se les dice. Bueno, yo no conozco frase más iluminista que esta. Es decir, el iluminismo consiste justamente en que el mundo es un colocal desorden y caos total, donde las luces de la razón, la diosa razón, es la que va a ordenar el mundo, ¿no es cierto? Va a crear un nuevo orden mundial, donde la razón de unos privilegiados, la razón de unos iluminados, la razón de unos selectos, que conocen las leyes de la historia, van a organizar el caos de la historia, digamos, ¿no? La razón es revolucionaria porque ordena el caos que hay en la sociedad. Y esa razón es la razón de unos privilegiados. El pueblo no ve, el pueblo no oye, el pueblo no entiende, sino que son estos Illuminatis, estos iluminados, los que entienden por dónde debe ir la historia, y ellos son los que de alguna manera encausan la historia. Bueno, esa idea es muy de la izquierda, ¿no? Es muy de la izquierda. Esa idea de que, qué sé yo, la doña Pepa, la que vende bollos en la esquina, ella no sabe cómo su marido la tiene que tratar, no sabe cómo tienen que hablar sus hijos. A quién tiene que votar. No sabe, no entiende. No sabe qué es lo que tiene que pensar de su iglesia. Está manipulada por el cura de la parroquia y no lo sabe. Es decir, doña Pepa la Boyera realmente no tiene principios de progreso, ¿no? Las claves del progreso no están en doña Pepa la Boyera. Sí, es como que esta izquierda es iluminista sin saber en su consideración, en sus concepciones. Yo creo que lo saben, ¿no? Y un grupo reducido, los más leídos, pero el grueso que ellos los acompaña, que uno ve en las marchas, creen que son totalmente populares, ¿no? A pesar de que las encuestas, la opinión pública diga otra cosa. Claro. Como por ejemplo con el tema del aborto. Claro. Quería... La ideología de género, ¿no? Oh, sí, y un montón de cosas más. Podríamos estar hasta mañana nombrando las cosas impopulares que ellos apoyan, mientras se dicen pueblo. Sí. Quería hacer referencia también, o no sé si corresponde, es de un libro que salió hace poco. No sé si lo puedo nombrar en tu canal. Sí. Gracias. Es de un historiador, me parece un aporte que todos los peronistas informados deberían leer. El libro se llama María Estela Martínez, Por siempre de Perón, y a esto que viste que hablábamos de los atentados de izquierda y todo, bueno, el autor parece que desenmascara lo que era también la AAA, y él tira el dato, yo no he leído el libro, pero he leído la entrevista, y parece que la AAA era un armado de inteligencia del ejército para crear caos. Entonces ahí está la idea, ¿no? Que nombraba de este historiador, que la única manera de deshacer de la obra de Perón era a través de una violencia organizada, por decirlo de alguna manera. Y ahí tenés tanto a los de izquierda y los de derecha. Claro, bueno, justamente Perón, hay un video que circula donde hay una periodista que le hace una pregunta a Perón, no sé si lo viste. Sí, lo veo. Quiero saber qué es lo que está pasando con los montoneros, porque hay muchos montoneros que el Estado está desapareciendo, le dice.
Y Perón le dice, ¿usted se hace cargo de lo que dice? ¿No? ¿Te acordás? Sí, sí. De la AAA le pregunta. Le pregunta, ¿no? Sí. De las voladuras de las voladuras de centros revolucionarios que tenían ellos. Y él dice, ¿usted se hace cargo de lo que se dice? Pase y tómele nota a la señorita, el nombre y el domicilio de la señorita, le dice a uno de los... le dice, ¿por qué? Y ella le dice, no, lo que pasa es que yo soy peronista. Le dice, no, no se nota, dice, porque ustedes, la izquierda y la derecha, están haciendo una lucha armada y el Estado no tiene nada que ver con lo que están haciendo ustedes, le dice. Clarísimo, pero... Es un tema de la justicia, dice. La justicia tiene que investigar por qué ustedes y ellos se están enfrentando en una lucha armada, le dice. Es un gran aporte ese video, para el que le presta atención, ¿no? Porque no sé si vos te has fijado que han querido, con ese video, dar la idea de un Perón fascista, que no acepta crítica y que amenaza a los periodistas. Y no, el mensaje es otro, el que acabas de decir vos. Claro, no, y aparte le tenía que tomar nota porque se notaba que esa chica formaba parte de Montoneros. También. Y en realidad Perón sabía que los montoneros estaban matando gente, ¿no? De hecho, la hija, la hermana de Victoria Donda, ellos son hijos de ex montoneros, los dos, el padre y la madre de Victoria Donda son montoneros. Ella, la hermana de Victoria Donda confesó que sus padres mataron gente, como montoneros. Y ahí andan impunes, sin que nadie les haga nada. Y no, porque no todos los asesinatos son malos. Solo son malos los asesinatos que hace la derecha. Sí. Sí, en la concepción de la justicia argentina parece que es así. Claro. En realidad lo que nos diferencia a nosotros con la izquierda y con la derecha es que para nosotros todos los asesinatos son malos. Los que se hacen por fuerza del Estado, los que hacen los militares, los asesinatos que hace la izquierda, los que hace la derecha, los asesinatos que hace el peronismo y también los asesinatos que se dan en el seno del vientre de la madre. Estos últimos, los más atroces, podríamos decir, ¿no? Sí. Porque es asesinar al más inocente de todos. Al más inocente y al más débil. O sea, uno de los principios fundamentales de la justicia social es el indubio, que es el principio del derecho del más débil. Es decir, ante el avance, por ejemplo, hay una disputa entre la patronal y el obrero, ¿no es cierto? En esa puja de fuerzas, en ese correlato de fuerzas, ¿quién tiene más poder, la patronal o el obrero? El obrero. El obrero tiene más poder que la patronal. No, perdón. Estaba pensando en el más débil. Perdón, el que es el más débil es el obrero. Claro, el que tiene más poder es la patronal, ¿no es cierto? Entonces, el principio del derecho del más débil reza indubio pro operari. Ante la duda, es decir, la justicia investiga y ante la duda resuelve siempre beneficiar al más débil, que en este caso es en el correlato de fuerza del obrero. Por ejemplo, ante el acusador y el acusado, siempre el más débil es el acusado. En cuanto a que, ponele, si el acusador no tiene pruebas suficientes para condenar al acusado, en general la justicia, como sabe que no hay culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces indubio pro reo. Ante la duda, siempre es preferible que esté afuera el culpable y no que esté adentro el inocente. O sea, la justicia siempre, ante la duda, prefiere dejar afuera al culpable que dejar adentro al inocente cuando no hay pruebas, ¿no es cierto? Bueno, el feminismo está rompiendo con esto y dice indubio pro accusator. Es decir, ante la duda, a favor del acusante. Sí. En este caso, la mujer acusa, por ejemplo, a Juan D'Artés, Telma, y no tiene pruebas. De hecho, las pruebas las tiene él. Pero bueno, lo que pasa es que las acusantes son las feministas. Sí, entonces ahí cambia la regla. Es todo el fenómeno que hemos visto, creo que hace 2 años fue, ¿no? Sí, un poquito más. El Me Too, el Yo Te Creo. Sí, sí. Bueno, yo vengo de Tartagal, para los que no me conocen. Y a ver, y hubo realmente verdaderos abusadores acusados con justa razón, escrachados, pero cayeron un montón de chicos inocentes. En Tartagal, gente que no tenía nada que ver, era todos los días caía alguien
hasta tuvieron que salir las madres a pedir que paren con esta histeria colectiva, la feminista. Sí, porque hay muchos adolescentes que se quitaron la vida por falsas acusaciones de sus amigas. Así es, exactamente. Y es más, yo he tenido oportunidad de charlar como con una referente feminista, le podríamos decir, en Tartagal, y ella literalmente me dijo que no le importaba finalmente si ese chico era inocente, que ella había cumplido con creerle a su hermana. A su hermana en el sentido ideológico, ¿no? Claro, sí, la sorora. Ajá, la falsa sororidad esa, que encima ellas no saben que viene de un término católico. Sor Inés de la Cruz. Ajá, es un lenguaje, Sor Juana. un término que ellas inventaron para comunicarse entre ellos. Es un lenguaje eclesiástico, Ajá. de hecho es de latín. Sí, sí. Bueno, eso nos lleva al aborto también, esta idea de... Perdón, sí. anulan ellas la presunción de inocencia. Anulan totalmente la presunción de inocencia. Por ejemplo, Santo Tomás, basándose en la ciencia de su época, pensaba que el alma se infundía en la forma humana a los 3 meses del embarazo. Sí. Entonces Santo Tomás dice, bueno, la ciencia plantea esto, dice Tomás, pero yo dice Tomás, estoy en contra del aborto porque eso no está seguro, esto no es una resolución definitiva de la ciencia, porque Santo Tomás se da cuenta que la ciencia es falible y perfectible. Entonces Santo Tomás dice, indubio pro embrione, ante la duda, a favor del embrión. Bueno. Es decir, es mejor que ella no lo mate, aunque no sea hombre, que después la ciencia se dé cuenta que sí era ser humano y nosotros estemos matando gente. Entonces Santo Tomás, ahora la ciencia ya sabe que hay ser humano desde la concepción. Hay la ciencia ha progresado. Unanimidad científica. La ciencia ya sabe eso, o sea, ya no hay duda. Pero en el supuesto caso de que nosotros tuviésemos una leve duda, indubio pro embrión. Es decir, el principio indubio es el principio de estar a favor siempre, en el correlato de fuerza, del más débil. Lo que corresponde, por sentido común. Es justicia social. Es, exactamente. Y ese argumento que vos has nombrado, este caso que vos has descrito con tanta claridad, lo de Santo Tomás de Aquino, no sé si te acordás que lo quiso usar, creo que Alberto Fernández, no me acuerdo si Alberto Fernández o Pichetto, para justificar el aborto. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, si Santo Tomás de Aquino dijo que a los 3 meses el alma entra en el cuerpo, entonces salió el Monseñor Aguer, no sé si lo ubicás. ¿Cómo no? Y Héctor Aguer. Aguer, perdón, lo pronuncié mal, Héctor Aguer, y le dio una magnífica clase de historia a este farsante y le dijo que Santo Tomás de Aquino opinaba eso, pero agarrándose de la ciencia del momento, que era la que estaba determinando eso, y a la vez eso aporta también de que es falso ese mito de que la iglesia era anticiencia y estaba peleada con la ciencia. No. Ahí vemos un santo. No, porque la ciencia decía que no había alma, sin embargo la iglesia condenó el aborto siempre. Ajá, sí. Y aparte, bueno, vos acabas de dar otra parte de la historia que yo no conocía, que él, ante la duda, por más que la ciencia haya dicho a los 3 meses, él le daba la prioridad al embrión, ¿no? Siempre. Sí. Es un principio cristiano, además de ser un principio del derecho, ¿no? Ajá. Y tenemos entonces esta izquierda que está paradójicamente financiada por el fuerte, por los poderosos, y que está en el correlato de fuerza entre la mujer y el embrión, siempre la más fuerte es la mujer. Siempre. Bueno, una izquierda bastante extraña, ¿no? Una izquierda financiada por Soros, por Morgan, por Rothschild, por Rockefeller. Una izquierda... Por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una izquierda alineada con los intereses de McNamara, de Henry Kissinger. Una izquierda que está a favor de Biden. ¿Vos sabés lo que hizo Biden en Malvinas?
Claro, sí, él dijo que Estados Unidos debía estar totalmente del lado de Gran Bretaña. No sé si habrá dicho otra versión, pero... Y no solo lo dijo, sino que él operó a favor de Inglaterra Mirá. en el conflicto con las Malvinas. Mira, tiene paralelismo con el aborto eso, ¿no? Si nos ponemos a ver, porque él se está poniendo del lado del más fuerte. Claro. En vez de haber apoyado a Argentina, o al menos haberse quedado callado, él decidió apoyar. Y en plena época del panamericanismo, ¿no es cierto? De la doctrina de la doctrina Monroe, ¿no es cierto? De América para los americanos. En esa plena idea de que todos los americanos tenemos que estar unánimes juntos, Estados Unidos apoyaba a Inglaterra. Y en la época de la firma del Tratado del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mediante el cual si había un país que era atacado por una fuerza extracontinental, el resto de sus hermanos americanos debían acudir a ayudar. Y el único que nos asistió con todas sus fuerzas ha sido Perú. Después hubo aportes menores, bueno, un poquito de Brasil, así, pero realmente ese tratado falló por donde se lo vea, y el principal garante del mismo nos falló, que era Estados Unidos. Claro. ¿Querés leer? Ahí hay un mensaje de unidad nacional. A ver, dice: ingleses y financistas, quienes preparan los planes desde hace 850, quienes preparan los planes desde 850 años, desde Londres. Desde Londres llegaron armas y municiones para montos. No hay ningún elemento que muestre que Juan Perón haya creado la subversión. Coincido totalmente. El único error de Perón ha sido dialogar con estos sectores de izquierda y en algunos casos, demostrado por cartas y todo, alentar, ¿no?, esta lucha armada, pero de ninguna manera los creó, como bien dice el mensaje que ahí nos mandaron. Exactamente. Hay que ser sinceros en ese tema. Lo que pasa es que si nuestra militancia no está basada en los hechos históricos y en la verdad, vamos a ser como la izquierda. Sí, porque nunca vamos a operar, ¿no?, en la realidad. Para operar en la realidad hay que partir de la realidad. Contra facta non fit argumentum. Contra los hechos no hay argumento. Ahí está. Ahora, el peronismo tiene 3 banderas, ¿no? Vamos a saludar a Lucas Barbosa, un gran peronista que nos saluda ahí. Y Gabriel Gómez. Fue Alberto Fernández, dijo que era católico con un propio criterio sobre los pecados. Claro. Bueno, al igual es lo mismo que Biden, es la misma línea esa, que se dicen católicos, pero son católicos del alto. Las 3 banderas del peronismo son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. El peronismo hace este razonamiento, dice: el pueblo está atenazado y amenazado por la sinarquía internacional. Nosotros, esta es una interpretación muy peronista, ¿no? Nosotros, en la Revolución de Mayo, no conquistamos la soberanía absoluta. Pasamos de ser, de alguna manera, vasallos de España, o a depender del Imperio Español, a ser esclavos de la corona británica y del monopolio comercial británico y el influjo cultural francés. De alguna manera, esto Tulio Alperindongui le llama el pacto neocolonial. Sí. O sea, esta idea de salir de la órbita de España e ingresar en la órbita británica y francesa. Gran Bretaña en lo económico, Francia en lo cultural, digamos. Y a la estafa que nos han hecho con eso le dice la larga espera, que es todo ese tiempo transcurrido de 1810 hasta, creo que hasta 1853, no sé hasta cuándo, sí. En donde donde el Río de la Plata esperaba las inversiones imperialistas que nunca llegaron. Exactamente. Nos estafaron. Exacto. Y bueno, realmente la corona británica, vos recordás que en las invasiones inglesas, de 1806 y 1807, Lord Stranford manda primero al militar, después al comerciante
y al último al sacerdote, al párroco, ¿no es cierto? En esa idea de, bueno, lo que no se gana en el terreno de las armas, se gana en el terreno de la diplomacia, ¿no? En un principio. Pero, posteriormente, George Canning y otros grandes diplomáticos se dieron cuenta de que había que invertir la fórmula. Entonces George Canning dijo, no vamos a mandar primero al guerrero, porque en las invasiones inglesas nosotros quisimos ir primero con los guerreros, con los soldados, y nos resistieron. Entonces George Canning dice, ya no entraremos como guerreros, entraremos como mercaderes. Y las tropas ancladas en el estuario del Río de la Plata festejan a cañonazos la Revolución de Mayo. Porque justamente tiene que ver con esto. Lo que es actualmente la ciudad de Buenos Aires y esa zona de donde está Colonia y el Sacramento era un lugar de zona liberada para el contrabando. El contrabando, la usura y obviamente esquivar el monopolio comercial español del sistema de flotas y galeones. Ya se estaba gestando la oligarquía portuaria. Exacto. Nos afecta hasta el día de hoy. Exacto, ahí quiero ir, ¿ves? Porque justamente por eso los Borbones crean el Virreinato del Río de la Plata, para poder tener más control a través del régimen de intendencias de toda esa región, ¿no? Pero vamos a decir así que la ciudad de Buenos Aires crece bajo la influencia de los piratas, ¿no? Bajo la amenaza de los piratas, ¿no? Y la influencia cultural francesa. Exactamente, exactamente. Bueno, eso de alguna manera... nosotros decimos, las provincias del interior pasamos de ser conquistadas por el Imperio Español a ser conquistadas por el monopolio de la ciudad de Buenos Aires. Pero nunca tuvimos la autonomía política y la independencia económica absoluta, las provincias del interior, ¿no? Entonces, este influjo, este neocolonialismo que se ejerce en los países del tercer mundo, que ya lo describe Marx en el capítulo 24 del Capital, ¿no? Cuando él dice esa famosa leyenda de que el capital se hizo porque gente laboriosa ahorraba y habían holgazanes que malgastaban el dinero, y los que trabajaron y ahorraron contrataron a los otros, y así surgió el capitalismo. Bueno, no, Marx dice el capitalismo surgió chorreando lodo y sangre, saqueando a la periferia. ¿Sí? Saqueando a la periferia. Hay cosas, sí, hay que darle la razón. El capítulo 24 del Capital es uno de los capítulos más importantes en la historia de la filosofía. Sí. Porque describe magistralmente cómo el capitalismo se hizo en base al sistema que Immanuel Wallenstein va a llamar sistema de economía mundo. De los países centrales, países periféricos y países semiperiféricos, que después, obviamente, y estaba consagrado en la División Internacional del Trabajo de Adam Smith, digamos, ¿no? Sí, haría un pequeño aporte, pequeñito nomás para... que quienes nos están viendo profundicen más en el tema. Hay muchos planteos de Marx que, como vos decís, bueno, a veces hay que darle la razón. Si bien Marx escribe sobre el capital, sobre cómo se ha formado, ¿no? El intelectual nacionalista católico Bruno Yenta hace una investigación y dice, Marx siempre ha atacado a la patronal, digamos, pero nunca ha atacado al que está en el medio de la patronal, claro, y el que está, claro, entre el medio de la patronal y el obrero, que es el usurero. Claro. Eso es muy, muy curioso, ¿no? Y vean el video de Bruno Yenta. ¿Y por qué creemos que no lo atacó? Porque él era financiado por estos usureros para escribir esas cosas. Eso es lo que yo creo. Además, Marx era judío, ¿no? Sí, era judío. Hay otros autores. O sea que era primo de los Rothschild, Marx. Claro, sí, se casó con una baronesa. El segundo apellido de Marx era Levy. Mira. Marx Levy. Los financiaban. Sí, era financiado por esta, no sé cómo llamarle, oligarquía, ¿no? de los Rothschild. Que también eran judíos. También, sí. Son judíos. Ajá. Ahora, Marx es como que ha sido el que más escribió sobre los trabajadores, pero el que menos ha trabajado. Sí. Ahora, no todos los judíos son usureros, ¿no? Pero en general, vos me explicabas que en el Talmud y hay ciertas enseñanzas judías
que llegan a legitimar la usura con el goyín, con el gentil. Sí. Explícame un poco cómo es ese pensamiento. Bueno, viste que el Talmud es una serie de escritos rabínicos sobre diversos temas. Te explicaba que es una gran colección de libros. Sí. Y ha habido... Es como una cadena, ¿no? Sí. Una cadena de comentarios. Ajá. Y hay autores, investigadores, como el padre Prainatis de Rusia, que se han, de alguna manera, infiltrado y conseguido estas partes del Talmud y la han expuesto en libros como el que él escribe, que se llama el Talmud al Descubierto. Bueno, ahí se ven, ¿no?, todas esas aberraciones justificadas teológicamente, pero hay que hacer la aclaración, como vos decís, que no todos los judíos practican esa parte. Sí. Como no todos los musulmanes son terroristas. Exactamente. No todos los musulmanes andan con menores de edad y así. Y no todos los curas son pedófilos, y no todos los católicos apoyan la Inquisición, y bla, 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 bla. Exactamente. Aclaramos porque en general ustedes pueden decir sobre la Iglesia Católica cualquier barbaridad. Si ustedes pueden hacer un video diciendo que el Papa come niños en el Vaticano y no va a pasar nada. No le va a llegar una carta documento por decir semejante barbaridad, ¿no? Incluso que se está estigmatizando al pueblo católico. Vos fijate que hoy decir soy católico abiertamente, la mayoría de los católicos lo dicen con vergüenza o con culpa. Claro, es decir, hoy decir soy católico, decir soy reaccionario, soy facho, soy esto. Se está desarrollando una cristianofobia. Sí. Ya está instalada esa cristianofobia. Inclusive te puede hacer ser rechazado por tu grupo de amigos, ser rechazado por mujeres, el hecho de decir soy católico. Es increíble. Yo lo digo porque yo lo he vivido. Se produce una autocensura, ¿no? Católicos con culpa que no quieren que se note que son católicos. Exacto. Sí. Y te desarrollaba el tema de la dependencia económica, porque Perón se daba cuenta que si nosotros no nos liberamos de esa influencia financiera de la sinarquía, no podemos desarrollar la independencia económica sin una soberanía política, es decir, sin que los resortes de aquello que sucede en el país dependa de los elementos endógenos, culturales del país. O sea, Perón decía en el proyecto para la nación, el proyecto nacional, él decía, nosotros tenemos que partir no de los elementos exógenos, es decir, de los elementos culturales que vienen de afuera, sino de los que tenemos adentro, los elementos endógenos del desarrollo, le llama él. Y esos elementos endógenos del desarrollo consagran una autonomía espiritual en la nación. En algunos escritos, algunos peronistas le llaman a estas tierras las Españas, ¿no? La autonomía espiritual de las Españas, digamos, que está bien dicho, ¿no? Porque España es la más americana de los países europeos y Hispanoamérica es la más española de las provincias, ¿no? Sí. En ese sentido, claramente, Perón dice, bueno, si nosotros no tenemos los resortes de lo que sucede en nuestra educación, de lo que escribimos en nuestras leyes, de lo que defendemos en la geopolítica, la economía de lo que proponemos como cultura del pueblo, si nosotros recibimos lo que debe enseñarse en el sistema educativo de afuera, si nosotros promulgamos leyes bajo el influjo del poder de un organismo exterior, bueno, de alguna manera vamos perdiendo los resortes. Entonces me llama mucho la atención que hoy la izquierda sea una izquierda dócil a los grandes poderes, que sea una izquierda que desconfía del cura de la parroquia de la esquina, pero confía en Soros, en Morgan, en Rockefeller, en la ONU, en la vacuna, ¿viste? En la Unión Europea, confía.
En todo en lo la Organización ligado, Mundial de la Salud y en Kennedy. en todo lo internacional, digamos, ¿no? Claro, y eso es Kissinger. y por más contradictorio que sean los unos y los otros, ¿no? Claro. O sea, Perón combatió a Kissinger, hoy la izquierda apoya el plan de Kissinger, digamos. O sea, los peronistas son peronistas de Braden, digamos. Claro, sí, porque en la Unión Democrática estaban tanto fuerzas de izquierda como de derecha. Sí. Y ahora sacame una duda, porque, bueno, vos has tenido una gran trayectoria política, a diferencia de mí, una gran trayectoria militante. Sí. A eso, ¿no? Trayectoria militante. He leído por ahí que la izquierda, en los 60, los 70, gran parte de la izquierda dice que veían al aborto como un acto imperialista y están en contra de ello, he leído yo. La izquierda estuvo en contra de la ideología de género, estuvo en contra de los homosexuales y estuvo en contra del aborto. Primero porque los montoneros eran católicos, formados en la Acción Católica y tenían principios católicos. Sí. Los montoneros decían, lo voy a decir fuertemente, pero porque era la frase de ellos, ni putos ni peluqueros, soldados montoneros. Mira, desconocía esa frase. Bueno, sabemos que Guevara, en la península de Guanacabibis, tenía campos de concentración para los homosexuales. También tenía sus escritos, creo que dijo que... Esto ya no me acuerdo si es Lenin o Guevara quien lo dice, que un homosexual no podía ser un buen proletariado, un buen soldado revolucionario. Así es, así es. Entonces, esa izquierda que dejó de hablar de la lucha de clases, porque claro, ¿qué izquierda puede hablar de lucha de clases si es una izquierda que es de Barrio Norte, de Recoleta, ¿no? O sea, es muy gracioso, digamos, que los chetos de Nordelta sean, ¿no es cierto?, los progresistas que nos hablen de lucha de clases. No nos pueden hablar de lucha de clases. Pero sin embargo, no hay izquierda sin dialéctica. Entonces, ¿cuál es la estrategia de estos chetos que sienten culpa por pasar por la pobreza como un turista, no quieren resolver la pobreza porque no quieren pisar el barro, y sin embargo tienen que usar la dialéctica opresor y oprimido? Entonces, ¿qué estrategia tenés vos si tenés mucha plata y no querés poner 2 pesos, y sin embargo querés ser de izquierda con la dialéctica? Cambiás la dialéctica de clase, ¿por qué dialéctica? No lo sé. Por la de género. Por la de género. Claro. Bueno, lo que dice el autor Agustín Laje. Pero, sí, yo mi análisis, no lo sigo yo a él en mi análisis. No, sí sé, pero digo, es coincidente con el análisis de él. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que la dialéctica de género y la dialéctica de clase son contradictorias. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que acá tenemos, bueno, es amarillo, así que cabe, María Eugenia Vidal. Esto es María Eugenia Vidal, ¿sí? Yo soy pobre. María Eugenia Vidal no es pobre, ¿no es cierto? Vendría a serlo en categoría la burguesía, ¿no? O la patronal. Bueno. En la dialéctica de clase, la izquierda tiene que estar a favor mío, que soy varón, o a favor de María Eugenia Vidal, que es la patronal, la burguesía. A favor tuyo. La derecha. La izquierda tiene que estar a favor mío, ¿no? Claro. ¿En qué dialéctica? ¿En la de clase o en la de género? En la de clase. Ahora, si yo aplico la de género, ¿la izquierda tiene que estar con María Eugenia Vidal o conmigo? Con María Eugenia Vidal. ¿Te das cuenta? ¿Se puede aplicar las 2 dialécticas juntas? No. ¿Por qué? Porque ella con la de clase es la opresora y con la de género es la oprimida. Mira, nunca lo había visto así. ¿Me entendés? Con claridad. Entonces... sí, hay un grave problema mental en los de la izquierda, hay que decirlo. Realmente... bueno, vamos a esperar que vuelva Jonathan. ¿Pusiste en modo off? Sí. No quiero meter la pata. Bueno, me vienen a dejar el inflador. Bueno, esto no está muy interiorizado porque nosotros no hemos explotado esta faceta, ¿no? De que la izquierda, la dialéctica de clase y la dialéctica de género son
contradictorias. Creo que soy la primera persona que veo que habla del tema. Sí, y hay que hablarlo, ¿por qué? Porque la izquierda dejó de ser izquierda. Al haber pasado de la dialéctica de clase a la dialéctica de género, dejó de ser izquierda. Realmente. Y en ese sentido, nosotros estamos mucho más cerca de Marx que de la nueva izquierda, porque justamente Marx por lo menos pone al trabajador en el centro de la cuestión, como lo hace el peronismo. Ajá. Y ahora una pregunta, si la izquierda ha dejado de ser izquierda, ¿qué es la izquierda actual? Neoliberalismo cultural. Ah. O sea, la izquierda es el brazo cultural del neoliberalismo. Con la derecha, el establishment, la sinarquía, destruye materialmente a los pueblos, económicamente a los pueblos. Y con la izquierda, con la derecha la destruye materialmente y con la izquierda los destruye espiritualmente. Sí, sí. Entonces, ¿qué dice la sinarquía? Bueno, cuando se cansen de ser destruidos económicamente, voten a aquellos que los van a destruir culturalmente. Y cuando se cansen de ser destruidos culturalmente, voten a aquellos que los van a destruir económicamente. Sí, es un callejón sin salir. Claro. Sí, en ese análisis sí lo he tenido claro siempre. Y lo podemos ver en Argentina en lo que ha pasado desde el retorno a la democracia. Y un poco más antes con los militares del 76. Alfonsín, neoliberalismo cultural, de izquierda. Menem, neoliberalismo económico, la derecha. Se cansan de Menem y votan a De la Rúa, neoliberalismo cultural de izquierda, socialdemocracia. Se cansan de la Rúa, votan a Néstor, socialdemocracia de izquierda, ¿no es cierto? Matizada con un poco de peronismo. Néstor un poco peronista era, sobre todo en economía, pero no en derechos humanos. Y bueno, te cansás del kirchnerismo, que es socialdemocracia, y votás a Macri, que es neoliberalismo de derecha, y bueno. Y en resumen tenemos el consenso de Washington. Sí, y en resumen tenemos las consecuencias de la destrucción moral, espiritual y material de la patria. Claro. Menem nos ha dejado... Menem fue terrible lo que hizo. Ha destruido 50 años de proyecto nacional de Irigoyen, de Perón, de Frondizi, de Ilía. Lo ha liquidado realmente. Entregó secretos militares. Destruyó las Fuerzas Armadas. Empezó con la destrucción de las Fuerzas Armadas. Lo que la terminan de destruir han sido los kirchneristas. Esto hay que ser muy claro porque imagínate que teníamos y seguimos teniendo, creo, un PBI del 0,80% del PBI dedicado a defensa, y de ese 0,80, el 60% van para sueldos. Y sacaron el 10% del presupuesto anual a las Fuerzas Armadas para crear el Ministerio de la Mujer y el Género y la Diversidad. Es increíble. Y sigue muriendo la mujer. Es que no cambiaron nada. El feminismo no soluciona nada. Exacto. Sí. No soluciona nada. De hecho, las mujeres, si hoy tienen vacaciones, trabajo, voto, derecho y todo eso, no es por el feminismo, es por el peronismo. Ajá. Y por Evita, que era profundamente antifeminista. Tal cual. El que vea el video y no lo crea, bueno, ahí están los escritos, ¿no? Los escritos de dejado. Sí, sí. No solo La razón de mi vida, sino todos los otros escritos, sí, no solo mi mensaje. No solo en contra del feminismo, sino también en contra del aborto. Totalmente. Hay que decir. Totalmente. Es increíble que haya feministas que quieren torcer esa realidad. El otro día, no me acuerdo el título, si no se lo diría, con un amigo vimos un libro que era como toda una justificación de que en realidad Evita no había querido decir lo que dijo. Es que en el fondo ser peronista de izquierda, y ya con esto vamos terminando, ser peronista de izquierda es defender lo que Perón combatía y combatir lo que Perón defendía. Eso es. Es una contradicción andante. Yo le diría... Ser peronista de izquierda, perdón, es decir, somos yanquis y marxistas. No, sí. Somos la Unión Democrática. Exactamente. Sí, yo les diría a los peronistas de izquierda que lleguen a ver este video, que reflexionen, lean a Perón, lean a Evita, lean a Jaureche, a Scalabrini Ortiz. Esos tipos... Arturo Sampay, ¿no? También. Sí. Más Casares. Esos tipos han escrito por algo, no han escrito para que quede archivado. Tenían un propósito. Y ustedes... Si no los leen, están en falta con la verdad. Hay que decirlo así. Así es.
no solo con la verdad histórica, sino con la verdad filosófica, ¿no? Porque el peronismo es un movimiento profundamente humanista y cristiano, nacionalismo de inclusión, es conservador en cultura, popular en su gestión política. Totalmente soberanista. Soberanista. Con Perón tuvimos... Hispanista. Hispanista, muy importante eso. Vean el discurso de Perón por el Día de la Hispanidad. No tiene desperdicio. Investiguen también las fuerzas armadas que teníamos en la época de Perón. Eran las mejores fuerzas armadas del continente americano después de Estados Unidos. Increíble, realmente. No solo... Fue una revolución. Una revolución total, sí. No solo unas fuerzas armadas poderosamente equipadas, sino también que tendían a un desarrollo tecnológico. Estábamos replicando lo que se estaba dando en Estados Unidos. Para el que no ha leído este tema, la industria militar norteamericana, estadounidense, tenía estos desarrollos tecnológicos militares que después pasaban a ser desarrollos civiles. Por ejemplo, el invento del microondas, que comienza como algo militar y termina sirviendo en la vida civil, ¿no? Bueno, exacto. Todo ese proceso se estaba viviendo acá con el peronismo. Sí. O sea, un avance muy grande que no tenía nada que ver con el progresismo, ¿no? Era un progreso que no tenía que ver con el progresismo. Ajá. Sí, ellos se han adueñado de la palabra progreso. Es como ser progresista, ser inmediatamente pro-progreso. Es que el progreso no es la novedad, el progreso es la justicia. Ajá. Eso es lo que dice el peronismo. Sí. Progresar es ser más justo, no agarrar lo que dice el último francesito de moda, ¿no? Sí, y me hiciste acordar, si les podría explicar a los que nos están viendo, cómo el izquierdista, el progresista, termina al último siendo conservador. ¿Te acordás de eso? Sí, cómo no. Por favor, explícaselo, que no tiene desperdicio. Bueno, hoy ser progresista es defender algo en el 2021, ¿no es cierto? Pero curiosamente, en el mayo del 68, los que defendían eso como progreso, hoy son conservadores. Porque hoy estar a favor de lo que dicen Foucault, Deleuze, Derrida, Barthes, Lacan, Sartre, la verdad que hoy es ser conservador. Hoy defender las ideas de la Ilustración, donde ya pasaron 300 años, es ser conservador. ¿Cómo no va a ser conservador alguien que tiene una idea vieja que tiene 300 años? Digamos. En el fondo, los católicos y los iluministas son dos conservadores, digamos, son los que buscan una tradición más vieja o los que buscan una tradición más nueva. En cambio, digamos, el progresista de hoy es el conservador de mañana. Lo que el conservador de mañana va a conservar es lo que hoy defiende el progresista, digamos. Porque el criterio no es si la idea es de ayer o de mañana. Es muy estúpido pensar que uno es progresista porque defiende la idea de mañana y es conservador porque defiende la idea de ayer. En realidad lo importante no es la edad de la idea, sino la justicia de la idea. Por eso somos justicialistas, porque el marco de referencia de nuestra política no es ni lo de ayer ni lo de mañana, sino la justicia. ¿Puede haber una tradición injusta? Sí. ¿Puede haber una novedad que nos lleve a progresar hacia el precipicio, hacia la destrucción? Y claro, ¿nos podemos precipitar hacia la destrucción? Y claro. O sea, ¿una novedad nos puede hacer avanzar hacia el pozo ciego? Sí. Ya se lo está viviendo. Claro. Entonces, no es criterio ni la novedad, ni la vanguardia, ni la retaguardia. Anoten esta frase. Ni vanguardia, ni retaguardia. Justicia. No busco defender las tradiciones de mis abuelos, ni busco la novedad de lo que dice el último francesito de moda. Sí, coincido totalmente. Bueno, no sé qué último aporte podría ser realmente para ya ir cerrando. Sí, no, yo... ¿Algún otro tema que haya... No, vamos a disfrutar este sol ahora. Vamos a ir de viaje por ahí, aprovechando tu visita. Así que bueno, no, les mandamos un saludo, los invitamos a leer a Perón. Yo tengo esa costumbre
de que si voy a ser cristiano leo la Biblia, porque a mí no me cuenta el cura de la parroquia lo que es Dios, ¿no? El cristiano tiene que leer la Biblia, el marxista tiene que leerlo a Marx, y el peronista aquí no tiene que leer a Perón. Así es una costumbre, ¿no? Una mala costumbre que tenemos los protestantes, de ir a la fuente siempre todo, ¿no? Bueno. Sí, es una mala costumbre. Tiene sus virtudes y sus mañas. Sus mañas también, sí. Y lean también, si pueden, el famoso libro, bueno, no sé si famoso, pero el gran libro, le voy a decir, Los bolcheviques de Wall Street. No tiene desperdicio. Mira. Uno de los datos que tiran es cómo ha sido financiada la Revolución Rusa por los poderes financieros internacionales, bueno, Londres, Nueva York. Y también del mismo autor hay otro libro que se llama Suicidio Nacional, que muestra cómo durante la misma guerra de Vietnam había fábricas norteamericanas, fabricando para los soviéticos. Impensable, o fábricas italianas para los soviéticos. Una cosa de loco realmente. Léanlo, está muy bueno. Y mirá, hay un versículo bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 11, que muestra mucho la actitud de los protestantes, que es importante imitar. Si hay una virtud protestante que no la tiene el catolicismo, es esta virtud. Yo la voy a leer y vos me vas a decir, sí, eso es protestante. Mirá, dice, versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Sí, bueno, la verdad, realmente no es no tenemos nosotros los católicos esa costumbre, porque no tenemos la concepción protestante de la sola escritura, sino que nosotros dependemos de la tradición y del magisterio, ¿no? Sí, pero fíjate cómo ahí el texto dice, eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud. ¿Y qué es recibir la palabra con solicitud? Escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que dice Pablo es cierto o no. Fíjate, ¿qué hubiera hecho el católico? Hubiese dicho, no, el apóstol tiene el magisterio, tenemos que creer en lo que dice Pablo. ¿Y por qué es elogiado por Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles? Es elogiado el de Berea, porque toma con solicitud la palabra. ¿Y qué es tomarla con solicitud? Escudriñar las Escrituras para ver si lo que dice el magisterio es cierto o no a la luz de las Escrituras. Claro, el tema, como te digo nuevamente, que nuestra interpretación no pasa solo por la Biblia, por la Escritura, sino también por la tradición oral. De hecho, no hay ningún versículo que creo en la Biblia, corregime vos si me equivoco, que diga que todo tiene que estar en la Biblia. No existe. No, pero se entiende. Está bueno terminar con esto, ¿no? Porque sí dice la Biblia que la Escritura Sagrada es la profecía más confiable. Ajá. No dice que es la única. Claro, pero sí dice que es la más confiable. Sí, y nosotros, los católicos, también creemos eso también, pero desde otro ángulo. Desde otro ángulo, como por ejemplo cuando se lee Apocalipsis. Así es, bueno. Miguel Márquez, buenos días. Tercera posición, al general Perón los combate la Unión Democrática, desde los conservadores, Vaticano, comunistas. Muy bien, Miguel. Bueno, ¿aprovechamos el día? Sí, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por habernos visto y gracias a Jonathan por haberme invitado. Siempre lo digo. Gracias, un honor, Román. Gracias, amigos.